si hubieran leído ustedes eso mientras yo me estaba, me hubiera ahorrado tener que repetirlo, pero como no lo leyeron, se pusieron a cotorrear, vamos a repetirlo. Hígado graso, infiltración grasa, como quiera se llama, ¿de acuerdo? Esteatosis, ¿verdad? Depósitos excesivos de grasa neutra, triglicéridos en el hepatocito. Casi siempre estos pacientes tienen colesterol alto y triglicéridos altos. Los triglicéridos hay que tener mucho cuidado. Hay pacientes que con cifras muy altas de triglicéridos desarrollan una pancreatitis. Obesidad, abuso de alcohol, otras causas, diabetes mellitus, obesidad, hepatitis, nutrición parenteral, terapias con corticoides, hiperlipidemias. Este hallazgo generalmente no produce ninguna manifestación. Sin embargo, el traer una disfunción en las enzimas hepáticas se refleja en un deterioro del estado general, ¿de acuerdo? Puede haber cefaleas, puede haber algunas otras cosas. Entonces, casi siempre es un hallazgo incidental. Cuando le hacemos un ultrasonido por otra causa, encontramos un hígado graso, lo reportamos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Nomás modificar un poco los hábitos, ¿verdad? Una costumbre muy común de la población es, que se pesan, se sienten gordos, hacen una dieta 3 o 4 semanas, que la dieta de la manzana, comen puras manzanas no sé cuánto, que es mejor recorrer unas 10 veces la manzana que comer puras manzanas, ¿me entiendes? Entonces, puede ser nada más difusa, afectar a toda la glándula o algunas zonas específicas, ¿de acuerdo? Entonces, este cuate no tenía más que este pedacito de tejido hepático, que a lo mejor si no hubiera tenido este pedacito de tejido hepático respetado, ni cuenta se hubiera dado el doctor, porque hubiera visto el hígado muy uniforme. Bien, estatosis hepática, manifestaciones ultrasonográficas, ya lo dijimos, incremento de la ecogenicidad, retardo en la transmisión del sonido, es obvio. Si un tejido opone resistencia al paso del sonido, va a haber una repercusión en la imagen, retardo en la transmisión del sonido, pobre visualización del diafragma porque no llega hasta allá el sonido bien, vasos mal definidos, presencia de uno o varios de estos hallazgos determina el grado de severidad. Entonces, recordando aquello, ya se los dije, el hígado tiene su propia ecogenicidad, el riñón tiene su propia ecogenicidad. Entre un tejido con una ecogenicidad diferente a otra, se produce una interfase, que es lo que ayuda a delimitar perfectamente bien qué es riñón y qué es hígado, ¿de acuerdo? Esto es como repaso, acuérdense, ya no voy a repetir más. Los líquidos se manifiestan por una imagen anecoica con reforzamiento posterior, sus bordes muy bien definidos. Ahorita le encontré a este señor un quiste en el riñón y vuelvo a lo mismo, el pilón es importante. Este señor, el jardinero, al otro lado, y le digo, te voy a darle el pilón, y porque le hice un ultrasonido de próstata. También me piden más que próstata y vejiga, y decirle si tienen orina residual, pero los riñones es parte del sistema urinario, ¿no es cierto? Entonces no le cuesta a uno nada subirse con el transductor acá, y le encontré un quiste en el riñón derecho, como de este tamaño, que no tiene mayor importancia por ser quiste, pero sí tiene importancia por tener ese tamaño, ¿no es cierto? Porque ya no es lo mismo tener un quiste de 3 centímetros a tener un quiste de 10 centímetros. Ese quiste se puede romper con mucha facilidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Nada extraordinario. Se puede tomar una determinación, se puede aspirar, se pueden hacer algunas cosas. Yo hace muchos años, cuando estaba haciendo la residencia, hice un trabajo de investigación que no sirvió para nada, por cierto. Les poníamos a esos quistes, les poníamos una sustancia para ver si se colapsaban. Nunca se colapsaron, ¿verdad? Pero publicaron de todas maneras. Entonces, pues no se crean que publicar es la cosa extraordinaria, pero algo ayuda. Muy bien, entonces,
este dato ya ni tengo por qué repetírselos, pero un objeto o una estructura muy densa impide el paso del sonido y produce una sombra acústica o sombra sónica, ¿verdad? Entonces ya por otra vez repetir, rayos X, lo menor y lo mayor, rayos X, radio lúcido, rayos X, radio opaco, ultrasonido, anecoico o hipoecoico, ecodenso o hiperecoico, tomografía hipodenso e hiperdenso, resonancia hipointenso o hiperintenso. Esto ya no se les olvida, ¿no es cierto? Muy bien. Y esto se acuerdan que dijimos una imagen hipodensa con algunas lesiones, con algunos ecos en su interior, una imagen hiperecoica con una zona hipodensa, anecoica por necrosis de una tumoración, una lesión isodensa igual de la misma densidad, isoecoica de la misma ecogenicidad que el hígado, una imagen hiperecoica, ¿de acuerdo? Isoecoica, muy bien. Este es el caso que hablaba en la primera diapositiva. Se trata de esto. Es un paciente masculino de 51 años que viene con diagnóstico de envío descartar apendicitis. Ya dijimos que la placa simple del abdomen es muy inespecífica, pero está obligada en todo paciente con dolor abdominal, porque vamos a buscar a ver qué comportamiento tiene el gas. Y lo que vamos a buscar es una lesión generalizada o una lesión focalizada, ¿no es cierto? A uno le vamos a llamar ilio reflejo, a otro le vamos a llamar ¿cómo se llama? Cuando es en un lugar muy localizado, o le vamos a llamar hilo obstructivo o mecánico. Ya se acuerdan de eso, ¿verdad? No hay más que una alteración en el transporte intestinal porque no se está moviendo o porque algo está obstruyendo. Entonces un hilio reflejo lo vamos a buscar porque ya sabemos que los niveles hidroaéreos son muy importantes, y aquí tenemos un nivel hidroaéreo, aquí tenemos un nivel hidroaéreo, aquí tenemos un nivel hidroaéreo. Eso ya nos hace pensar que puede haber un cuadro, un proceso inflamatorio. ¿Qué puede ser? En este paciente puede ser una apendicitis, que de hecho la están sospechando, ¿no es cierto? Pero si es una mujer, puede ser una anexitis, puede ser una cabeza, ¿no es cierto? Un proceso inflamatorio, correcto. Le hicimos un ultrasonido y vemos una estructura, obviamente en fosa ilíaca derecha, vemos una estructura en un plano transversal que no sé cuánto dice que mide, pero bueno, vemos que es un tubito con una pared gruesa. Si le metemos el Doppler, nos dice que la pared está muy vascularizada y todo lo que se inflama está vascularizado. Cuando tenemos un golpe, traemos una hinchazón, edema rojo por la vascularización, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa en cualquier estructura, en este caso con la pared del apéndice. Entonces, apendicitis, obstrucción aguda de la luz del apéndice que produce distensión, sobreinfección, isquemia y eventualmente perforación. Si no, pregúntale aquí al apéndice. Fíjense, la apendicitis es algo que se viene manejando de muchísimos años y no había ultrasonido, y no había tomografía, y no había nada igual, se atendía. ¿Por qué? Porque un cuadro de apendicitis típica se va a presentar con el cuadro clásico, paciente joven que le duele la fosa ilíaca derecha, que si le aprieta ni le suelta, ¡ay! El rebote, y todas esas cosas. Puede traer fiebre, puede traer vómito, puede traer ataque a su estado general,
le piden un simple biometría hemática, le piden una simple biometría hemática y les va a dar leucocitosis, les va a dar bandas y cosas de esas. Entonces, ese paciente tiene una apendicitis y no hay de otra, ¿me entienden? La irresponsabilidad es no operarlo, ¿verdad? Ahora, puede que en un momento dado se encuentren un cuadro tan clásico, tan típico, que no era una apendicitis, y eso lo vamos a ver enseguida. Ahora, pero no todos los pacientes leen el libro, ¿eh? A ver, si me quiero enfermar de apendicitis, primero, tengo que decir que me duele aquí, no, el paciente no lee los libros, ¿eh? Ellos no fueron a la clase de clínica, ellos dicen lo que sienten, ¿verdad? Así es que no esperen que todos los pacientes refieran lo que les pasa tal y como vienen en los libros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque el apéndice no siempre está en el mismo sitio. Algunas veces está muy larga, a veces está retrosecada, a veces está para arriba. Entonces, eso va a cambiar la sintomatología, ¿verdad? Y aparte, porque, como les digo, la medicina no es una ciencia así que es exacta, que no se modifica. Entonces, ahí sí vamos a recurrir a otros procedimientos como radiografías, como ultrasonido o como tomografía, si así se requiere. Entonces, la apendicitis sigue siendo la causa principal de cirugía en los niños. Y presenta una gran variedad de síntomas. Ustedes se acuerdan del signo de McBurney, que si le aprietan entre no sé cuánto y no sé cuánto y que les va a doler ahí, el objetivo es mantener balanceados. Esto es muy importante. Un cirujano se puede topar con algunas falsas negativas, pero es preferible que opere a un niño que no tenía apendicitis. ¿Qué podía tener? Una adenitis mesentérica, ¿me entienden? Hay un proceso inflamatorio, infeccioso, se inflaman los ganglios del mesenterio, duelen, simula un cuadro de apendicitis, lo opera, se encuentra con que el apéndice está muy bien, pero de todas maneras seguramente lo quita. Yo eso es lo que haría, ¿no? ¿Para qué le dejan el apéndice si no sirve para nada? Pero esa es una falsa negativa, pero es preferible a eso a operar a un niño cuando ya se perforó el apéndice, cuando trae un plastrón, cuando ya se pegostearon todo, cuando tiene que dejarle una colostomía y una serie de cosas, ¿de acuerdo? La colostomía es algo muy dramático. Imagínense ustedes con colostomía, o un adulto con colostomía, que hay que tener cuidado de limpieza y una bolsa para recolectar el excremento. Pero imagínense lo que representa para un niño ese drama, ¿me entienden? Entonces, no es un pecado capital en un momento dado operar a un niño que no tenía un apendicitis. De hecho, hay una anécdota muy interesante. Una monjita, por cierto, ya saben por qué eligieron al Papa. No, porque ella tiene la cara de papa. Se parece al señor cara de papa. Entonces, por eso. El caso es que la monjita inglesa fue y le dijo a un doctor: oiga, ¿me puede operar del apéndice? Y dice: ¿pero por qué? ¿Le duele? No tengo nada. ¿Pero cómo la voy a operar? Pues, ¿cómo no? Si me voy a Tanganica o no sé dónde, voy a estar 5 años allá. Lo más cercano ahí para salir me lleva una semana, y ¿qué tal si me enfermo allá? Ni modo que algún brujo lo opere, ¿no? Entonces, es una anécdota interesante que la reflexioné y digo: pues sí, estaba en la razón la doña esta. Muy bien. Entonces, las complicaciones es algo que debemos evitar. Miren, si a un paciente lo operan de una colecistitis, las posibilidades de que se compliquen, si lo encuentran en su momento, son bajísimas, una fracción de uno, ¿me entienden? Pero si ese paciente se complica, si llega a una colecistitis, se perfora todo, las posibilidades de mortalidad suben casi a la mitad de los casos, ¿me entienden? ¿Verdad? Si no, pregúntenle a Javier Solís, ya les dije. Javier Solís murió de
¿Saben quién es Javier Solís? Sí. Un cantante que murió, que cantaba muy bonito. Entonces, él murió de una complicación por una colecistitis. Ok. Las manifestaciones radiográficas dependen de la severidad del cuadro. Puede tener un cuadro de apendicitis y no dar ninguna manifestación radiográfica. Puede tener un nivelito ahí que, ay caramba, pues por aquí está, pero cuando ya juntan todo, la clínica, el laboratorio y el nivelito, vámonos con eso a cirugía. Muchas veces el clínico, el cirujano, pide algún estudio extra, no tanto porque lo necesite para operar, sino porque le da una seguridad mayor para justificarle a la familia que necesita operarlo. Porque, no, pues es que nomás llegó, lo acostó, le apachurró aquí, vamos a operarlo. No, a la gente como que le descontrola, ¿no es cierto? Entonces, pero cuando el cuadro es muy severo, volvemos a lo mismo. Van a aparecer dilatación de asas, niveles hidroaéreos, un hilio segmentario, esa es la palabra, un hilio segmentario, de tal forma que hay un signo que le llaman asa en centinela. Ya se acuerdan de ese detalle. Aquí está una asita muy dilatada porque aquí hay una inflamacióncita, correcto. Entonces, el apendicolito es un signo de que ese apéndice ya tiene algún problema y hay que tomarlo en cuenta. Cuando haya un apendicolito, tarde o temprano ese paciente va a presentar un cuadro agudo, y los niveles hidroaéreos, como ya lo expliqué. Aquí tienen ustedes una radiografía que tenemos unas asas muy dilatadas en este sitio. Aquí tienen un nivel hidroaéreo, ¿lo alcanzan a ver? Entonces, no es una cosa así específica lo que vamos a encontrar. Y los niveles hidroaéreos les insistí mucho cuando vimos que no hay que desecharlos, no hay que descuidarlos, porque son muy indicativos. No quiere decir que todo el paciente que tenga un nivel hidroaéreo, si ustedes toman demasiado líquido y toda esa cosa, pues pueden traer un nivel hidroaéreo en el estómago, inclusive en una asa intestinal, ¿de acuerdo? Pero en fin, la clínica ahí es lo que va a importar. El apendicolito es materia fecal, o son los depósitos de sales minerales, y se presenta en un porcentaje alto de los pacientes que cursan con un cuadro de apendicitis aguda. Aquí se ve la calcificación, lo vimos en donde decía dónde está y qué parece. Bien, por ultrasonido ya sabemos, una sombra ecogénica, una imagen ecogénica con sombra sónica, no tiene nada extraordinario. Ahí se ve este apendicolito. Cuando requerimos de un ultrasonido, nos vamos a encontrar, casi nunca vemos un apéndice normal por ultrasonido. No lo identificamos, se pierde, ¿me entienden? Cuando se inflama, la podemos ver como una estructura tubular, como lo es, y como está distendida, es difícil comprimirla, ¿me entienden? Está dura, es como si agarraran un globo lleno de algún contenido, de agua o algo. Pues no es fácil, no se comprime como si estuviera vacío, ¿verdad? Entonces, el diámetro generalmente no debe de pasar de 6 milímetros, y obviamente el ultrasonido, ya lo dijimos, es más sensible para los pacientes